Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El Éxodo. Lección número 9 para el sábado 30 de agosto de 2025. Vivir la ley. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en este programa, en este espacio, para estudiar la lección de esta semana. Aquí su servidor, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo Jesús, César Vargas. César, ¿cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Gracias al Señor que nos permitió esta semana renovar nuestro pacto con el Señor. Amén, así es. A través de la Santa Cena. Sí, se preguntarán por qué está todo ahí, el fondo todo de blanco y bien arreglado. Bueno, la Santa Cena es un, digamos que puede ser como César. Un rito. O es un rito, ¿verdad? Que el Señor Jesús dejó para que nosotros, normalmente la Iglesia Adventista lo hace cada 3 meses, ¿verdad? Este evento, y pues es para renovar pacto con el Señor, ¿verdad? En vez de estarnos bautizando y bautizando, entonces tomamos la Santa Cena, pero siempre con el propósito, ¿verdad?, de que dentro de 3 meses tú puedas mejorar tu vida, mejorar tu estilo de vida y dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que Él sea que guíe, ¿verdad?, tus pasos. Así es, pues ayer nos gozamos un programa muy bonito. De toda la mañana, y aprovechamos para saludar a nuestra hermana Milagro del Socorro Bermúdez Lira. Así es. Queremos felicitarla también porque nuestra hermana, ella estuvo mucho tiempo visitándonos y ayer, César, tomó, ¿verdad?, la hermosa decisión de entrar a las aguas del bautismo. Amén. Sí, qué maravilloso. Ayer nació de nuevo. Ayer nació de nuevo, así que Milagro está tierna, así que nosotros, ¿verdad?, tenemos que comenzar a cuidarla porque es un bebé, ¿no? Hay que toda la iglesia es responsable de nuestra hermana Milagro, así que animamos a los hermanos también para que estemos pendientes de ella, ¿verdad? Así es. También queremos saludar a nuestra hermana Alejandra Rivera. Ayer estuvimos visitándola, ya sábado por la tarde, y nos manda un gran abrazo a todos los hermanos de la Iglesia Camino a Cristo, y siempre tengamos esa frecuencia, ¿verdad?, de estarnos visitando, de estarnos orando uno por otro, porque eso fue lo que Jesús nos dejó, ¿verdad? Oren unos por otros. Así es, y eso los fortalece, especialmente los hermanos que por situaciones de salud no pueden venir hasta acá al templo. Así es. Así que saludo a nuestra hermana Alejandra Rivera, que Dios te bendiga y que seguimos adelante, ¿verdad? Amén. Bueno, recuerden que estamos estudiando en este tercer trimestre el folleto titulado El Éxodo, ¿verdad? Y todo ha estado maravilloso. Hemos visto cómo el pueblo de Israel fue liberado con gran poder de Egipto, y lo que estamos viendo ahora, cómo el pueblo está en libertad. Ahora están libres, pero el Señor hizo con ellos un pacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pero antes de eso queremos escuchar el consejo que nos da nuestra hermana Elena G. de Guay en este libro, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Y el consejo de esta semana, César, es muy enfático. Se enfatiza en lo que es la Escuela Sabática. Mira lo que dice. La Escuela Sabática proporciona a padres e hijos. ¿Qué es lo que proporciona la Escuela Sabática? Una preciosa oportunidad para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Es una oportunidad. Sigue diciendo. Ahora bien, si quieren recibir el beneficio que les brinda la Escuela Sabática, tanto los padres como los niños han de dedicar tiempo al estudio de las lecciones, procurando obtener un conocimiento cabal de los temas presentados y también de las verdades espirituales que esos temas están destinados a enseñar. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso siempre decimos que nosotros no estudiamos la cartilla, nosotros estudiamos la Biblia a través de la cartilla. Así es. Y bueno, como son hechos por especialistas, nos ayuda a entender mejor, ¿verdad? Porque hay muchos textos o situaciones que no entendemos y la Escuela Sabática nos aclara. Así es, por eso es importante que estudiemos este folleto de la Escuela Sabática. ¿Saben? De la lección 7, perdón, estamos en lección 8, ¿verdad? Lección 9. De la lección 8
a la lección 9, en la lección 10, vamos a ver cómo se relaciona, César, o cómo está vinculado la ley de Dios con la vida del ser humano en la vida cristiana, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Así que en esta semana vamos a estudiar la lección para este sábado 30 de agosto, ¿verdad? De este año 2025. Y el título es, César, ¿cómo vivir la ley? ¿Okay? Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por este momento especial. Gracias porque nos das la oportunidad de poder presentar este estudio, Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de poder aprender de ti y también enseñar a nuestros hermanos. En esta hora, Padre, te los ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu, Dios, nos dé la sabiduría, nos dé la capacidad, nos dé la valentía también para poder exponer estos estudios, poderlos presentar, que podamos hablar, oh Dios, con toda confianza de lo que hemos recibido de ti. Padre, te pido de manera muy especial por cada uno de los maestros de la escuela sabática de nuestras iglesias, que los sigas bendiciendo y que los uses, oh Dios, como buenos enseñadores de esta preciosa cartilla. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. César, ¿cómo vivir la ley? Ahora, no es una pregunta, ¿verdad? No es una pregunta, ¿cómo vivir la ley? Sino que es una, como, digamos, una curiosidad. César, ¿cómo vivir la ley de Dios? ¿Verdad? Bueno, la semana pasada estudiamos que la ley no es una serie de prohibiciones, la ley es ¿cómo te digo? Diferentes puntos de un acuerdo, ¿no? Entre Dios y nosotros. Y el objetivo del Señor es que nosotros podamos vivir de la mejor manera. Más que un mandamiento o algo negativo, Dios lo da para que poder salvaguardar la vida entre nosotros mismos y también la relación con Él. También vimos en la semana pasada que la ley no nos está dando, César, o sea, que al recibir la ley de Dios no es una licencia para hacer lo que queramos, al contrario, es para que podamos vivir con libertad, como dice, pero obedeciendo a Dios en todo, ¿no? Y la ley, dijimos, no anula la gracia. Así es. Más bien se complementa, ¿verdad? Fíjate que esta semana yo hice una pregunta, ¿puedo yo guardar la ley sin Cristo? Y mi respuesta es, pues, yo digo que sí. Lucas capítulo 18 habla del joven rico. El joven rico dijo que él había guardado los 10 mandamientos y se lo dijo en la cara a Jesús. Así es. Quiere decir que él sí lo había hecho. Sin embargo, estaba perdido. Al guardar la ley sin Jesús, estás igualmente perdido que no guardarla, porque al final quien salva es Cristo. Y mira que ¿cómo te digo? Acabas de decir algo importante. ¿Puedo guardar la ley sin Cristo? Ok, sin Cristo. Ahora, ¿puedo con Cristo no guardar la ley? No. No se puede. O sea, ¿puedes guardar la ley sin Cristo? Y tu respuesta es sí. Sí. ¿Pero puede estar con Cristo y sin ley? No. No se puede. No, porque el apóstol Pablo lo dijo y lo vamos a ver más adelante. La ley ya me salvó, perdón, ya Cristo me salvó. ¿Puedo seguir pecando? No. Y él dijo, de ninguna manera. De ninguna manera, así que abrochémonos los cinturones porque esta semana va a estar bien emocionante. César, el texto para memorizar, ¿puedes compartirlo? El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Ese lugar no lo comparte con nadie. Con nadie. Y no porque Dios sea celoso o sea egoísta, sino porque no hay otro. Así es. La otra persona que quiere ocupar aquí el lugar de Dios solo es para dañar. Y Jesús lo dijo allá en Juan 10:10, él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir. Sí. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. O sea, es que no hay otro Dios. Si lo pusiéramos, estamos haciendo a un lado a Dios y entonces estamos del lado del enemigo. Por eso es importante hacernos la pregunta, ¿a quién estamos adorando? ¿Verdad? Porque eso tiene que ver, dice, no pongan otros dioses. O sea, nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? César, Dios deseaba que su pueblo fuera diferente de las naciones circundantes. Quería que se establecieran como una devota comunidad de fe que viviera bajo el liderazgo o bajo su liderazgo y su autoridad.
todos estarían sujetos a su ley. Los jueces debían ser nombrados administradores de la ley y los sacerdotes debían enseñarla. Los padres también desempeñaban un papel crucial. ¿Cuál es el papel de los padres? Claro, el papel de los padres era enseñar a los hijos. Sí. Porque la educación no comienza en la escuela, la educación comienza En la casa. en la casa, ¿no? Así es. Y es que, como dice aquí el comentario, en cualquier cultura, las leyes revelan los ideales, los objetivos, las intenciones y el carácter de los legisladores. Ujú. La persona, dependiendo de su carácter, va a dictar leyes o las va a anular o las va a modificar, ¿no? Así es. No, y nos da un ejemplo, por lo menos cuando Faraón mandó y ordenó que mataran a todos los niños menores de 2 años cuando estaba en Egipto, y él puso de manifiesto su carácter. Ujú. ¿Y cuál era su carácter? Era malvado, o sea, era un tipo sanguinario. Así ¿verdad? es, o sea, Jesús mismo lo dijo, y por su fruto los vas a conocer. Así es. Él puede decir lo que quisiera, pero al dar esas leyes, estaba revelando lo que él era. Lo que tenía en él su realmente corazón. tenía en su corazón. Así es. Ahora, la ley de Dios tenemos que entender que es una revelación acerca de Él mismo, ¿verdad? O Así sea, es. Dios no está dando algo que no sea de Él. La ley viene de Él, de su bondad, de su amor, de sus valores, de su rectitud y también de su oposición al mal, sobre todo, ¿verdad? Qué interesante. Puesto que la ley es santa y justa, Dios también lo es. Pero, ¿qué genera la ley, César? En el ámbito. La ley genera un cambio, un ámbito propicio para una vida abundante. Y si la obedecemos, nos pone a resguardo de peligros y calamidades. El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Amén. Qué fácil y qué bien sería nuestra sociedad si todos guardáramos los 10 mandamientos. Imagínate, que no habría desigualdades, ¿verdad? Sí. No habría por qué tú andar escondiéndote, guardándote de tantas cosas. Dejarías tus cosas sin... Tranquilamente. Y tu vida no correría ningún peligro. César, y fíjate que nosotros, bueno, hasta donde sé y lo que he escuchado hablando, por ejemplo, de Japón. En Japón, si tú ves una bicicleta, o sea, los japoneses miran una bicicleta ahí, dicen ellos, esta bicicleta Le no es mía, pertenece a alguien. debe ser de alguien. Por lo tanto, no lo toca. Y no la tocan. Pero ese, bueno, además de que o sea, son... Qué bonita ese principio, porque es un principio. Es decir, la honestidad, la honradez, es un principio. ¿Y de dónde lo sacarían? Pues vamos a pensar. De la ley de Dios. Sí. No hurtarás. Sí, ¿no? y bueno, hay cosas interesantes porque la vez pasada vi ese documental. Hay un lugar donde tú llegas, agarras una bicicleta, te la llevas y la vuelves a poner en su lugar. O sea, la tomas prestada. Igual cuando hay lluvia, tú tomas un paraguas y te lo llevas y lo vuelves a poner ahí. O sea, nadie se lo lleva, pero como decimos, el papel importante de los padres, de ahí comienza, ¿no? Así es. De ahí comienza el asunto. Así es. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a este repaso. Domingo 24 de agosto, César. El pacto, César, tiene un código, ¿verdad? O sea, digamos que no solamente era una ley, sino que también ahora nos presenta un código. ¿Cómo es esto de código? Bueno, por lo menos aquí nosotros en nuestro país y en todos hay leyes. Así Ahora es. se dictan leyes, pero también, ¿cómo le llaman? Se me va la palabra ahorita. Hay otra serie de normas que es cómo lo vas a aplicar. Así es. Y entonces usan los códigos, Exactamente. ¿verdad? Y los códigos tienen numeraciones, por lo menos el código tal, el código no sé qué. Ellos mencionan cuando se trata, por lo menos, derechos a la niñez, es un código. Derecho a la adolescencia, a la mujer. O sea, todo eso tiene sus códigos. Y entonces, César, esto viene desde entonces con Israel, vienen estos códigos. Sí, es que, la mayoría, si no todas las leyes están basadas en las escrituras. ¿Verdad? Sí, Todas así ellas. es. Qué Dice lindo. el comentario, con la entrega de la ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir con santidad en conexión con Él. Pero los principios de la ley necesitan ser aplicados a la vida cotidiana. Así es. Es lo que estamos viendo. Ajá. Por lo que Dios le dio leyes adicionales, el llamado Código del Pacto.
Era una responsabilidad de los jueces velar para que esas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. Ahora, noten algo. Nosotros tenemos que entender algo. Estos códigos no vienen fuera de la ley de Dios. Al contrario, salen o se definen de la ley de Dios. Sí, es que mira, todos los mandamientos que hay después, que tú puedes ver en la Biblia, que hay muchos, vienen como te digo, como una ramificación de estos 10 mandamientos. ¿Verdad? Porque ahí vamos a ver una serie de leyes que Dios da y todo tiene que ver con por lo menos no matarás. ¿Verdad? Y sí, y después, con no robarás. O sea, siempre hablando familia en cuanto mayormente los códigos que se dan aquí, César, tienen que ver con la sociedad. O sea, con la comunidad, que la comunidad pueda vivir bien y que haya y que exista, ¿verdad? Digamos, leyes que puedan ayudarte a ti en algún caso, que lo vamos a ver más adelante, un problema. Sí, como te decía, las leyes, bueno, se dictan, pero la palabra que se me escapó era el reglamento. Ajá, el reglamento. ¿Cómo se va a aplicar esa ley? Y eso es lo que Jesús hace con las demás leyes que están fuera, que no son distintas, simplemente son, como decíamos, una ramificación de eso. Así es correcto. Entonces, la mente de la gente cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcadores principios de los 10 mandamientos o de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. ¿Viste? De ahí sale todo. Es decir, Dios le dice, mira Moisés, esta gente no va a entender directamente, entonces vamos a hacer unos códigos para que ellos puedan sentirse familiarizados. Sí, un reglamento que les simplificara el asunto. Sí, mira lo que dice, estas leyes se llamaron Derecho. Es lo que entendemos hasta ahora nosotros, ¿verdad? Entonces, porque fueron trazadas con infinita, ¿qué cosa? Sabiduría y equidad. O sea, Dios mismo tomó ese tiempo para entregarle a Moisés, porque Dios le decía a Moisés, escribe en ese libro. Y Moisés escribía todos esos derechos, ¿verdad? Así. Y porque los magistrados habían de juzgar según ella. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado a Moisés, quien debía comunicarlos al pueblo. Esto lo encontramos en el comentario de Patriarcas y Profetas, página 282. Es decir, Dios le da estos, por eso, y más adelante vamos a ver, porque a veces dicen, la ley fue abolida, o la ley fue clavada en la cruz. Pero hay que ver qué ley, porque ahora Moisés está en privado escribiendo unas leyes. ¿Verdad? Ok. Lee Éxodo 21, del 1 al 32. ¿Qué normas específicas promulgó Dios en relación con los esclavos hebreos, el homicidio y las lesiones corporales? Bueno, Dios promulgó leyes específicas para proteger a los esclavos hebreos, limitando su tiempo de servicio y estableciendo compensaciones en caso de lesiones. ¿verdad? En caso de que, como nosotros ahora, ¿verdad? Todos tenemos un seguro. Sí. Entonces, en el trabajo, pues un seguro social. Si tú te caes o te fracturas en el trabajo, tienes donde ir para que te asistan. Es prácticamente lo mismo. Tiene derecho a reposo. Sí. Es interesante porque Dios, aunque no estaba de acuerdo con el asunto de la esclavitud, por asuntos, y usted puede leer todo el Levítico y todo el reglamento. Si alguien no tenía con qué pagar, entonces yo te decía, Néstor, te voy a pagar, te voy a trabajar tantos años para poderte pagar la deuda. Y entonces, y no me ibas a pagar, lógicamente me iba como a esclavizar para poderte pagarle lo que me faltaba. Pero no iba a ser eternamente. Iba a ser temporalmente. Solo iba a ser de manera temporal. Así Al 7º año debía salir. Aunque faltara todavía. Aunque faltara, correcto. Ahora, César, el Código de Pacto se encuentra registrado en varios capítulos del Éxodo, ¿verdad? Pero todos estos reglamentos y leyes fueron promulgados para detener ¿qué cosa? La avalancha del mal. Del mal. Y construir una sociedad ordenada. Es lo mismo en esto. ¿Qué hacemos nosotros en esta sociedad sin ley? Cada quien, viviríamos como los animales, a la ley del más fuerte. Sí. Imagínate, ¿qué seguridad puedo tener yo? ¿Ante quién voy a reclamar? Entonces, No tendrías cómo.
que no tendría en qué base para hacerlo. Aunque quisieras, como nosotros tenemos leyes, y eso que teniendo leyes, escuchamos en las noticias, tantas cosas que sucedieron, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que si habiendo leyes se violan, ahorita no habían. Sí, pero, aunque me sucediera algo, yo tengo en qué ampararme. Uh-huh. Tengo una ley que me ampara y yo voy a reclamar mis derechos. Así es. Pero si no hubiera, entonces no se puede vivir sin ley, mucho menos el universo. Así es. Necesitamos esta ley aplicarla a nuestras vidas. Ahora, las leyes acerca de la esclavitud eran especiales y no deben confundirse con las perversas prácticas de la esclavitud moderna o medieval. Los esclavos hebreos eran protegidos y valorados. En las sociedades modernas y medievales, los siervos y los esclavos eran propiedad de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que quisieran. A diferencia de ello, las leyes bíblicas regulaban la servidumbre, es decir, que no podían hacer lo que ellos quisieran. Claro. ¿Verdad? Tenían derecho ellos a hacer algunas otras cosas. Y sobre todo, como dice el texto, Éxodo 29 y 10, ellos debían de permitir a sus siervos descansar los sábados. Así es. Tenían su día libre. Tenían que tener su día libre y además tenían que darle su comida. Así es. Y hay leyes que todavía nosotros, ¿verdad? Las entendemos en este tiempo porque en algún momento pues la hemos visto aplicada, ya sea en nuestra vida o en la vida de un vecino, así. Se ven. César, aunque la perversa práctica de la esclavitud institucionalizada ha sido abolida en la mayor parte del mundo, ¿de qué manera siguen existiendo algunos de sus rasgos distintivos? ¿Qué podemos hacer en nuestro propio y limitado ámbito para luchar contra esto? O sea, es una pregunta tan grande. Y hay líderes, digamos, presidentes, que han querido, pero es difícil para un solo hombre, ¿verdad? Querer poner todo en orden. Y necesitamos la presencia de Dios para eso, porque solamente Dios puede ordenar en plenitud eso. Así es, muy difícil. Sin embargo, bueno, te leo un comentario acá que dice el hermano Juárez. Uh-huh. Como creador de todo, Dios y gobernador de todo, Él está comprometido a hacer cumplir la ley en todo el universo. Uh-huh. Esperar de sus criaturas menos que la perfecta obediencia a su ley sería abandonarlas a la ruina. Por eso Dios las pone. No castigar la transgresión de la ley sería confundir el universo. La ley moral es el muro que Dios interpone entre el agente humano y el pecado. Ya como lo describe ella. Uh-huh. Así la sabiduría infinita ha puesto ante los hombres la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Imagínate como que, nosotros como padres, tomando el ejemplo primero, es nuestra obligación de decirle a nuestros hijos, mira, no hagas esto porque te puede pasar esto. Así es. Y no porque se lo decíamos, sino porque es la consecuencia natural de eso. Porque conocemos los resultados. Y lo estoy haciendo para evitarle un dolor posterior. Y es lo que Dios ha hecho con la ley. Amén. Qué tremendo. César, lunes 25 de agosto, más leyes. Según en el libro de Levítico, donde están todas las leyes, existían más de 3.500 leyes, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés para que fueran aplicadas o utilizadas dentro del pueblo de Israel. Así es. Dice el comentario, en su misericordia Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con el derecho de propiedad. Uh-huh. Se enumeraron varios casos prácticos, indicando, por ejemplo, qué hacer si un toro de alguien atacaba al de un vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban en el campo o en la viña de otro propietario, si un objeto prestado era robado, o si un animal alquilado sufría una herida, o también moría. Y todo eso Dios le dice, bueno, si tú te robas, bueno, el ladrón era el que le pegaba más, tenía que pagar 4 veces. Y Dios no lo hace para que él se meta a ese rollo, sino para librarlo más bien. Para evitarlo. Evitar, porque si dice, te vas a pagar 4 tantos. Entonces... Para que la pensara 2 veces. Sí, va a ser porque de hecho que si robaba y lo descubrían y se dan cuenta, tenía que pagar 4 tantos. Uh-huh. ¿Verdad? Qué interesante. Dice la pregunta, el Éxodo 22, 16 al 23 y Éxodo 9. Dice,
Éxodo 22:16 a Éxodo 23:9. ¿Qué asuntos se abordaban en estas leyes y de qué manera? Dios abordaba temas o diversos temas que confieren, ¿verdad?, un enfoque en la justicia social y la protección de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad. ¿Verdad? Sí, mira, Dios dice, si tú tienes y te tomas a una doncella, tienes que casarte con ella. Así es. ¿Verdad? Para evitar esa manipulación, ¿no? Hay que cuidar al huérfano, hay que proteger a la viuda. Si prestas dinero, no lo prestes a usura, ¿verdad? Si tú dices, le tomas prestado la prenda de vestir a tu vecino, devolvésela antes que el sol se ponga, porque él no tiene otra con qué dormir. O sea, Dios llama a ser conscientes, ¿verdad? Y eso es lo que quería con las personas. No te deja el soborno. Sobre todo, César, que manifestaras ese principio, podemos llamarle principio, no es principio, pero de misericordia hacia tu prójimo. O sea, de que pudieran vivir en una sociedad donde todo fuera en armonía y que todos nos viéramos unos al otro. Es que Dios llama a ser empático. Ajá, correcto. Acuérdate que cuando Jesús vino, dice que Él tuvo compasión de las personas, porque Él se ponía en su lugar. Imagínate, le toma prestado el vestido al que solo se tiene y te lo prestó por servirte, ¿no? Correcto, con todo el gusto, podemos decirlo, ¿verdad? Te lo prestó y tú vienes y dices, bueno, se lo voy a dejar mañana. Pero ¿con qué se va a abrigar esta noche? No tiene. Correcto. No debías, como te digo, ser consciente y decir, no, yo tengo que devolver. A mí hizo el favor, muchas gracias, pero hay que estar porque yo sé que también lo necesito. Imagínate qué sociedad tendríamos. Y por eso hay muchos casos ahora, porque nosotros ahora vivimos una sociedad donde hay gente que no tiene trabajo, hay gente que vive, ¿verdad? Como dicen, ahí rebuscándola, y a veces te llegan y te piden prestado. Y uno se pone en los zapatos de esa persona y uno dice, bueno, está bien, toma, resuelve. Pero resulta que se pierden. Se les olvida a la persona. Se les olvida. Y si no te dicen, aquí te ando. ¿Verdad? Aquí te ando en la mente. Y lo peor es que tú también con esta experiencia ya no te quedas convidado a prestar de nuevo. César, y pasa que hasta ellos mismos se vuelven tus enemigos. No te quieren hablar, no te saludan. Y qué triste la vida del ser humano cuando actúa de esa manera, porque tenemos que aprender, sobre todo, ¿verdad?, a humillarnos ante el Señor para que Él ponga en nosotros, César, el ser agradecido. Pero yo te digo, la idea era tener una sociedad ideal. Ideal. ¿Verdad? Si todos cumpliéramos las leyes, la sociedad fuera lo mejor que apenas podemos imaginar nosotros. Qué tremendo. César, las leyes de Dios incluían diferentes cuestiones, ¿verdad? Había entre ellas ciertas normas específicas contra el menosprecio a la humillación de la persona. Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. Imagínate, ni eso quería. Así es. Y en su misericordia el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. La sociedad debía ser mantenida a salvo. Es decir, Dios quería que la sociedad completa, hablando de la sociedad, ¿quiénes la conforman? Todas las familias, sí, ¿verdad? Todas las familias del pueblo. Entonces no está hablando solamente de un grupo especial, está hablando de todo el pueblo. ¿Y qué más? Dice, el mal eliminado y las buenas relaciones interpersonales cultivadas, la justicia y el amor debían regir todas las acciones. Es lo que decíamos, Dios, el propósito de las leyes no es mantenerte esclavizado. Ni aislarte tampoco. Era para que al aplicar la ley todos seríamos libres. Así es. Que pudiésemos tener una convivencia en armonía y que estemos pendientes, ¿verdad? Imagínate algo práctico en nuestra sociedad. Tú tienes que cerrar tu casa y hasta le pones cerco eléctrico por cualquier cosa. Tú mismo te aíslas por tu misma seguridad. Porque sabes que estás en una sociedad que en cualquier momento te llegan y te hacen el daño. Estás expuesto. Estás expuesto, correcto. Pero si todos aplicáramos la ley, guardáramos la ley, no tendrías necesidad de eso. Entonces, lejos, lo que quiero decir esto, lejos de que la ley te encierra, más bien te libera. Porque al aplicar toda la ley, tú no tendrías que hacer tantas cosas ni andarías cuando te ponen en las calles. Más bien te dirían, hermano César, mire, cierra la puerta del patio que está abierta ahí, la dejó abierta, no se duerma sin cerrarla.
Pero no por miedo, sino porque es normal que uno cierre la puerta. O mire, se le quedó esta bicicleta aquí afuera, o este martillo. Ni puerta tendría. Sí, o sea, viviríamos en una sociedad realmente, César, ¿cómo te digo? Maravillosa. O sea, sería un mundo diferente, ¿verdad? Del cual nosotros conocemos ahora. Ahora, también, César, en Éxodo 23, 10 al 19, ¿qué asuntos importantes se trataban en este pasaje? Bueno, se tratan asuntos religiosos y agrícolas, ¿verdad? Recordemos que fundamentales para el pacto de Israel con Dios. Ahora, ¿qué había también? Bueno, habían actividades o festividades que debían de ser también practicadas. Sí, y bueno, tantas leyes. ¿Por qué tantas leyes? Recuerda, como decía al inicio de la elección, este pueblo... no podía captar de una vez. Sí, no podía captar. Y Dios lo que quería era educarlos. Con cada cosa, irlos educando. Así es. Poquito a poco, de tal manera que ellos llegaran a ser la nación que Dios quería. Amén. Entonces, bueno, dice aquí el comentario: el sábado y las festividades religiosas tenían que ver con el culto y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. El culto estaba cuidadosamente regulado, pues era la base teológica de todas las demás actividades. El sábado fue establecido en la creación, según Génesis capítulo 2 y Éxodo capítulo 20. Estaba relacionado con la liberación y con la redención de Israel, según Deuteronomio 5, 12 al 15. Y apunta de manera poderosa a la adoración a Dios como nuestro Creador, Redentor y Señor, según Marcos 2:27. O sea, que el sábado tiene, César, o juega un papel importantísimo en la vida del cristiano. Ahora, sobre todo hablando en el tiempo de Israel. O sea, que el sábado era un día que ellos tenían que aprender a olvidarse de todo lo que habían hecho durante la semana. O sea, era un sábado donde tenían que dar o estar en completa comunión con Dios, como en este tiempo nosotros estamos proclamando eso, ¿verdad? Sí. El sábado pues tenía el propósito de que ellos pudieran descansar mentalmente. Y es interesante, Néstor, que por lo menos hoy en día una de las situaciones más difíciles que se da en la sociedad es el asunto del estrés, el asunto de la depresión y de la ansiedad. Vivimos en un mundo en que tenés que trabajar, si es posible, 24 horas al día. No te alcanza. Haces todo lo posible por ganar un poco de dinero y luego te enfermas y gastas todo el dinero que tenías y hasta más para recuperar la salud que perdiste por andar en esa carrera. Y cuando tú vienes y guardas el sábado, además de restaurarte física y mentalmente, espiritualmente. ¿No? Tienes todas las ventajas. Tu cuerpo se repone en ese día y continúas la siguiente. Qué maravilloso. Mira lo que dice aquí abajo. ¿Cuántas fiestas tenían que celebrar el pueblo de Israel? Israel debía celebrar por lo menos 3 actividades o 3 festividades, ¿verdad? Religiosas principales cada año. ¿Cuál sería la primera? La Pascua. ¿Qué consistía la Pascua? Recordemos que lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Consistía en recordar la liberación de Dios de Israel de Egipto. O sea, era una, César, como aniversario, digamos, ¿verdad? Anualmente. Un aniversario. También la otra fiesta era el Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Esa fiesta tenía que ver con la fiesta de las cosechas. 50 días después de la Pascua. De la Pascua, 50 días. Y recordemos que Dios, César, en cada una de estas fiestas también apuntaban a Cristo. Porque recordemos que el día del Pentecostés, cuando los discípulos estaban en el aposento alto, tuvieron que pasar 50 días. Pasaron 40 días con Jesús, después de que Jesús resucitó. Y a los 10 días descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, o de la recolección, que era ya por otoño, ¿no? Que también tiene que ver ahora con Jesucristo en su segunda venida, que es la única que estamos pendientes. Así es, la que falta.
Sí, así que familia, esta fiesta, y queremos dejar algo en claro. Miren, a veces cuando el Señor dice, y creo que aparece en el libro de Isaías capítulo 1, cuando Él dice, ya estoy hasta el copete, dice el Señor, de esos sábados, de esos días de reposo, esas lunas nuevas, esas fiestas. O sea, Dios no está hablando en sí del sábado de reposo de la creación, Sí. porque había un sábado que, por ejemplo, si las fiestas comenzaban, por decir así, comenzaba, por lo menos la fiesta que habla aquí, que es de abril, comenzaba, qué sé yo, un 8 de abril, y caía a los 14 días, podía caer un jueves, sábado. Entonces, o sea, no era el sábado de la creación, era un día de reposo, pero no era en sí el sábado. Ahorita nosotros le llamaríamos era feriado. Un día feriado, correcto. El primero y el último día, por lo menos la semana de los panes ácimos, era feriado. Era feriado. Y la Biblia dice es día de reposo, pero este reposo era un reposo ceremonial, que tenía que ver con la fiesta. Y ellos debían de guardar, si caía, como tú dices, jueves, debían guardar ese y también debían guardar el sábado. El sábado, así. Estaba seguido, ¿verdad? Así es. Mira lo que dice este comentario corto, dice, cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua. Cesó, Y ahí terminó. Ahí terminó. Sí. Y quedó instituida la Cena del Señor para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Amén. La Pascua que se sacrificaba el Cordero que señalaba a Cristo, ya se sacrificó, ahora se instituyó la cena nosotros para ver en el pasado, ¿no? Sacrificio. Así es, porque la Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Jesús, pero también nos apunta hacia el futuro de la segunda venida de Jesús. Así porque es. Dice, hacer esto en memoria de mí y hacerlo también hasta que vuelva. Correcto. Martes 26 de agosto, César, el plan original. ¿Cuál es el plan original de Dios en todo esto? Qué maravilloso. Éxodo 23, 20 al 33. ¿Qué métodos quiso utilizar Dios para conquistar la tierra prometida? Fíjense, familia, que yo me quedé asustado. Estaba leyendo estos capítulos, César, y yo digo, qué interesante. El Señor les prometió al pueblo de Israel la Canaán. Sí. Pero, por eso es que le digo que hay que estudiar la cartilla. El Señor envió avispas, ahí lo vamos a ver, envía para que los cananeos salgan de la ciudad. O sea, para que los israelitas no vayan a enfrentarlo, sino que cuando ellos lleguen ya está deshabitada la tierra. Bueno, hay una interpretación en cuanto a esa avispa. Sí. Pero el plan original de Dios era que Él, recuerda que Él se lo prometió a Abraham. Abraham, a Isaac y a Jacob. Sí, pero cuando Abraham llega, todavía el cananeo vive ahí. Y Abraham tiene que, solo da un paseo y se vuelve. Porque el Señor le dice, todavía no han llegado al colmo de su maldad. Todavía ellos están escuchando a algunos la palabra del Señor. Y le estaba llegando. Ajá, y entonces no le dio parte. Pero la idea del Señor era, como esta gente, luego de los 400 años, Dios le dio chance suficiente para arrepentirse y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Entonces ya Dios decidió raerlos de la tierra. Pero no eran ellos los que iban a pelear. No era Israel. Israel debía confiar en el Señor. Dios dice que quería llevarlo a la tierra prometida y poco a poco iba a sacarlo. A sacarlo. Porque el Señor dice, si yo los saco a todos, la tierra se va a llenar de bestias salvajes y va a ser peligroso para ustedes. Y eso, no sé si te acuerdas, cuando, creo que Segunda de Reyes, cuando el rey de Asiria saca a los de Israel, de Damasco, y mete a todos los otros, que donde nacen los samaritanos. Dice la Biblia que de repente veían leones y se los llevaban a la gente y se los comían. Pero entonces Dios le dice, yo lo voy a ir sacando al suave. Para que no quede deshabitada. Para que no quede deshabitada y ustedes no corran el peligro de que cuando lleguen se encuentren con esas bestias. Bueno, la intención de Dios, como tú decías, César, no era que ellos lucharan por ese territorio, sino que ellos pudiesen llegar y estar ahí. Ahora, Dios informó a Abraham que la tierra prometida no sería entregada inmediatamente a su posteridad. Es decir, ya Abraham sabía que no le iban a tomar de una, sino que, como tú decías, le iban a tomar al suave. Pero Israel, algo importante que mencionaba, es que Israel tenía que confiar en Dios, creer en Dios y tener fe en Dios. Pero como ellos dudan, como ellos flaquean, entonces Dios dice, bueno, yo quería que no pelearan, pero ahora los mando a pelear. ¿Verdad? Porque ellos comienzan a pelear. Es más, ellos peleaban a veces porque
porque se le adelantaban. Porque recuerden cuando, por lo menos un ejemplo sencillo, cuando tomaron Jericó y no hicieron nada. Y era la ciudad más fuerte que había del otro lado del Jordán. Y ellos solamente obedecieron a dar las 7 vueltas y nadie ni siquiera tocó las paredes y que las paredes cayeron. Porque ellos debían de confiar en la providencia de Dios, en el método de que Dios iba delante de ellos y ellos lo iban a recibir. Así es. Pero para eso requerían mucha fe. Tenían que tener fe, sobre todo. Bueno, además Dios prometió que expulsaría a las naciones delante de Israel usando 2 métodos inusuales, pero muy efectivos, infundiendo temor a las naciones malvadas y número 2, César, con las avispas que ahuyentarían a la gente. Antes de que los israelitas llegaran al nuevo territorio, sus enemigos abandonarían el lugar y huirían de él. O sea que el papel era crucial para la conquista. Así es. El papel crucial en la conquista de la tierra prometida lo desempeñó el ángel de Dios que le iba adelante, ¿verdad? Sí. Este mensajero Era Cristo. era Cristo, nadie más. No hay que otro. Así. quien guiaba a Israel y lo protegía. Él era la columna de nube que los guiaba de día y la columna de fuego durante la noche. Israel debía prestarle mucha atención y escucharlo porque tenía autoridad divina, según Éxodo 23:21. La desobediencia a la voluntad de Dios y a la incredulidad en su liderazgo solo dificultarían su avance. Es decir, que ellos mismos limitaban, por decir así, ¿verdad?, los propósitos de Dios para ellos. Que Así es. Dios quería que entraran, pero como estaban de incrédulos, no tenían, entonces es otra cosa. Bueno, pasamos al día miércoles, César, y aquí encontramos una ley que era ojo por ojo. Diente por diente. Y diente por diente. Pie por pie, dice. Ajá. Lee Mateo 5, 38 al 48. ¿Cómo interpretó Jesús el significado de la ley del talión, se llama? ¿Cómo deberíamos aplicarla hoy? Bueno, Jesús interpreta la ley del talión como una invitación a superar la venganza y a buscar la reconciliación. Nos llama a responder el mal con amor y generosidad, ofreciendo la otra mejilla. ¿Verdad? Pareciera que es contrario Sí, a la contrario, misma ley, ¿verdad? ¿verdad? Pero mira lo que dice el comentario bíblico hablando de Éxodo 21:23, dice, era relativamente lo mejor que el pueblo de Dios podía recibir. Esas leyes que Dios le da eran lo mejor, de la mejor manera que ellos podían entender y obedecer, dice, en ese tiempo, y en su estado de desarrollo moral y espiritual. No tenían la capacidad para entenderlo. Y me recordó ahorita una vez que estudié en León y fui donde una muchacha que me pidió ayuda en el estudio y le expliqué un ejercicio que hicimos y cuando termino le digo, ¿lo entendiste? Y ella me dice, no. Y entonces le explico de otra manera el mismo ejercicio, llegamos a la misma conclusión porque era el mismo. ¿Le entendiste? No, me dice. No te dice. Y entonces le vuelvo a ver, ¿estudiaste? No. Ah, pero no podía. Entonces le digo, no, pues estudiar y nos vemos otro día porque no podemos hacer nada. Sí. O sea, esta gente, Dios quería, ¿cómo te diría? Dios buscó la mejor manera para que ellos entendieran, porque no tenían la capacidad para hacerlo. Entonces, estas leyes, cuando Dios dice ojo por ojo y diente por diente, también tienen un contexto. Esta ley se da después que el juez investiga y mira si fue intencional, si fue accidental y todas esas cosas que la misma ley dice. Y entonces se le aplicaba la sentencia. Conforme al hecho que él había cometido. Pero no era para que se vengaran. Era como se aplicaba y lo vamos a ver en el próximo día. Era para concientizar. ¿Verdad? César, en el Sermón del Monte, Jesucristo citó textos del Antiguo Testamento con los que sus oyentes estaban sin duda familiarizados. Sin embargo, habló en contra de las interpretaciones rabínicas vigentes, que a lo largo de los siglos, ¿verdad?, se habían alejado del propósito original de esas leyes citadas. Es decir, la tradición humana no solo ocultaba el propósito de la palabra de Dios, sino que también en algunos casos, ¿verdad?, pensemos en las regulaciones rabínicas acerca del sábado y de lo que ellas habían hecho con el cuarto mandamiento. Habían pervertido su intención y significado con sus palabras y Jesús estaba restaurando el sentido original de estas leyes. Y se me viene a la mente como cuando, ¿te acuerdas que a Jesús muchos lo acusaban cuando Jesús sanaba en sábado? Y le decían,
eso es ilícito. No vas a estar sanando en sábado. Y Jesús les decía, pero ustedes están planeando matarme en sábado. ¿Cómo es eso? Sí, mira, ahorita que tocaste ese tema, algunas personas incluso dicen que Jesús violó el sábado. Sí. Y si Jesús violó el sábado, entonces sería pecador. Sería pecador. Entonces, no fue. Jesús, si violó el sábado, fue el sábado de interpretación judía. Porque si los evangelios, precisamente, ustedes ven que la mayoría de los milagros Jesús lo hizo en sábado. La mayoría, correcto. Con la idea de abrir los ojos y los sentidos a las personas de que el sábado era un día de liberación. Así es. No de esclavitud, No de esclavitud. como ellos lo habían hecho. O sea, Dios quería que ellos entendieran cómo era el asunto. Pero Jesús en ningún momento violó el sábado. Así es. Incluso Jesús le dijo a aquella mujer que estaba encorvada, 18 años el enemigo la tenía atada y hoy es libre, un sábado, ¿verdad? Y sin embargo Jesús le dijo, ¿y quién de vosotros teniendo un animal se va a un pozo, no lo sacan el mismo sábado? Ustedes mismos le dicen, se le va, no lo van a sacar para que no pierda el animal. Y no voy a desatar a esta mujer que tiene tantos años así. Sí. Entonces, Dios quería hacerle ver también la hipocresía de lo que ellos decían vivir. Dice el comentario, en el monte de las bienaventuranzas, Jesús trató de corregir algunas de esas interpretaciones erróneas, señalando a sus oyentes la intención y el significado original de los textos. Por eso dice Éxodo 21:24, ojo por ojo, diente por diente. Fue citado en Mateo 5:38 y 39. Y Jesús le dijo, ¿ustedes oyeron que fue dicho eso? Pero yo les digo. Y se refería a la ley del talión. Este versículo es también utilizado en otros lugares de la Biblia, en Levítico y también en Deuteronomio. César, y Jesús siempre, cada vez que citaba, decía, oíste que fue dicho en el antaño, pero yo os digo, es decir, siempre Jesús tratando de corregir o de alguna manera hacerlo, digamos, como cuando ahora nosotros tenemos esas versiones de la Biblia. Dios habla hoy. Las versiones para que entendas mejor la palabra, o sea, para que lo entendas de acuerdo a lo que tú vives diariamente, ¿verdad? Qué interesante. Mira, dice aquí el comentario, esta ley fue formulada con la intención de evitar la venganza. Ajá. Y pareciera que ojo por ojo, diente por diente, más bien que te vengues. Es correcto. Mira, esa es la interpretación que le daban los rabínicos. La intención era poner fin a las contiendas sangrientas y a las represalias sin la investigación previa, de lo que estamos hablando. Sí. Los daños debían ser evaluados por jueces y luego se establecía y pagaba una compensación monetaria adecuada. Esta práctica surgió para evitar que las personas tomaran la justicia en sus manos. Era necesario hacer justicia, pero en armonía con la ley de Dios. Es verdad. Sí, porque a veces podemos pensar, bueno, Dios le va a dar su recompensa, pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Y eso como que no te da conformidad. Como que eso tú dices, bueno, dejémoselo todo en las manos del Señor, pero tú sabes que no, que el Señor no va a actuar en ese momento. Y a veces nos puede pasar como el profeta Jonás, que Jonás se fue a predicar, pero él no quería ir porque él ya conocía a Dios. Ay, Dios lo va a perdonar. ¿Verdad? Dios lo va a perdonar a esta gente. Y entonces cuando llegó a predicar se arrepintió de la ciudad del rey. Entonces yo sabía que pero ellos no lo sabían. Pero ellos no lo sabían, ¿verdad? Jesucristo, quien promulgó estas leyes sociales por medio de Moisés, ¿verdad? Conocía el propósito de ellas, razón por la cual podía aplicarlas de manera objetiva, de acuerdo con su intención original. El motivo detrás de ella era hacer justicia, proporcionar la reconciliación y restaurar la paz. Amén, así es. ¿Verdad? Fíjate que ahorita que tú citaste Mateo, cuando Jesús dijo, pero yo digo, me recuerda a veces cuando la Biblia dice alguna cosa y uno dice, pero es que uno le pone un pero. Ajá. Es que la Biblia dice que es blanco, pero a mí me parece que es como cremita. O sea, Jesús lo dijo porque era Dios mismo. Sí. Fue Dios mismo, ¿no? Sí. Porque Él las dictó, como dice el comentario, y Él sabía de qué estaba hablando. O sea, nadie en la tierra tiene la capacidad de decirte, la Biblia dice esto, pero yo digo esto. Ajá, nadie tiene algo. Si alguien lo hace es porque se está haciendo a la par de Jesús. Y Jesús tenía la autoridad para decir, pero yo digo. Por lo tanto, nosotros debemos aceptar lo que la Biblia dice. Y no dar nuestra propia y no cuestionarla tampoco. Así es. No se puede. Se podría argumentar que la justicia implica en cierto sentido una especie de venganza o vindicación. La correcta aplicación de estas leyes era un intento de encontrar el justo equilibrio entre la justicia y la vindicación.
¿verdad? Así es. Es como hoy en día, mira, el asunto del sistema penitenciario. Tú recuerdas que en el Antiguo Testamento Dios dice, cuando alguien cometía alguna herida a Delito, alguien, ajá. delito, sí, debía correr y refugiarse hasta que se le evaluara su situación, se le absolvía o se entregaba, ¿no?, al castigo. El asunto del sistema penitenciario, además de que la persona pague una condena por lo que hizo, la idea es preservar la vida de la persona, ¿verdad? O sea, y que pueda reflexionar también. Ajá. Y que también se pueda reflexionar, como tú dices, para reinsertarse una vez que cumpla su... Y que salga con visión diferente ante la sociedad de la que él tenía. Exactamente, pero te digo, una reinserción a la sociedad. Tener un buen comportamiento diferente. Porque la idea es no solamente hacerle daño ya y que se termine, sino que esa persona se reforme. Y pagó, pero también se reformó y es una persona con, como te digo, menos, por así decirlo. En caso de que se reformara, tú no ibas a estar pensando en que este criminal ya se salió y va a venir a hacer lo mismo. Y ahí caemos nosotros donde hay un dicho donde dice que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿verdad? Y estos muchachos que están ahí salen, pero ya salen con otro tipo de pensamiento. Quizás dentro, como tú dices, fueron reformados y ahora ya pueden diferente ver las cosas, ¿verdad? Así. Bueno, pasamos al día jueves 28 de agosto, venganza. Estamos hablando acerca de que Dios dice, déjame la venganza a mí. Pero bueno, vamos a ver, dice, no se vengan ustedes mismos, dice el Señor. Vemos que a veces nosotros queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Pero también tenemos que ver que eso, César, aunque, ¿cómo decimos? Aunque podemos decir, pero era justo que hicieras eso. Hasta donde nosotros entendemos. Sí, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, humanamente tú dices, es que está bueno lo que le hizo, porque es que se lo merecía. Pero delante de Dios dice, no. Pero es que Dios conoce el cuadro completo, nosotros solo sabemos una parte. Así es. Mira, nosotros cometemos muchos errores y por eso Dios no nos dejó en ningún momento como jueces. En estos días oí la noticia de alguien que llegó donde la señora y mató a la persona que estaba con ella porque supuestamente era un amante. Uh-huh. Y luego viendo las cosas se dan cuenta con quien estaba era con un familiar. Y el otro, cegado por los celos, no reflexionó y cometió el delito. Sí. Y por eso Dios quiere evitarnos este asunto, porque nosotros cegados vamos a hacer cualquier cosa. Pero Dios no, Dios siempre, además de que tal vez hay que darle un castigo para que se reforme, la idea es esa, que la persona se restaure y vuelva y también alcance salvación. Correcto, sobre todo alcanzar, o sea que hay que redimirla, sobre todo la redención. Dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, es decir, déjenmelo a mí, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto lo encontramos en Romanos 12, 19 y también en Deuteronomio 32, 35. Y aquí encontramos, leyendo estos versículos, la pregunta dice que qué promesas y qué mandatos se encuentran en los versículos recién citados y cómo están estrechamente relacionados. Estos versículos están estrechamente relacionados ya que uno cita al otro, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Romanos 12, 19 cita a Deuteronomio para instruir a los creyentes a que no tomen venganza, a que ellos puedan de alguna manera centrarse y decir, no lo voy a hacer, voy a dejarle a Dios. Dios es el único que puede hacer las cosas. Que mira, si tú lo ves desde el punto de vista humano, te da rabia, te da ira y todo lo que tú quieras. Pero si tú crees en Dios y tú te pones a pensar, mira, bueno, es cierto que sucedió y si sucedió fue por alguna causa. Uh-huh. Dios no lo va a permitir por gusto. Él sabe, además de que sabe por qué sucedió, Él sabe para qué dejó que pasara. Siempre tiene un propósito. Uh-huh. Y es lo que nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Y que no hemos entendido, uh-huh, o que no hemos comprendido, ¿verdad? Y que lógicamente también a su tiempo pues Dios traerá la justicia. Así es.
Porque todos queremos justicia. Todos, pero no, solo me acuerdo cuando Daniel fue llevado al foso de los leones. Daniel estaba clarísimo que había un hombre en el cielo, un Dios en el cielo que lo iba a librar. Yo tengo juez, ¿verdad? Y no le tengo miedo a lo que ustedes vayan a hacer conmigo, que me echen ahí. Dios va a hacer juicio. Él sabe cómo está cómo está y ahorita me acordé de los 3 hebreos. Sí. Acuérdate, ellos dijeron, bueno, nosotros no vamos a hacer nada. Si Dios quiere que nos queme, nos va a quemar. Pero si no, también nos puede librar. O sea, está en las manos de Dios. Así es, o sea, estar seguros en que Dios hará algo en favor tuyo. ¿Verdad? Qué importante es la confianza en Dios, César. Qué importante. Hasta que el Señor traiga la justicia, que tanta falta hace, ¿verdad? Hace mucha falta. Era el deber de los jueces en el antiguo Israel aplicar la ley y determinar un castigo justo cuando ocurría un daño o lesión. Pero primero necesitaban investigar los hechos. El problema era que los maestros de la ley en la época de Cristo aplicaban esta ley de una manera que abría la puerta a la venganza personal. Imagínate los maestros, Lo contrario. o sea, los líderes de una vez buscaban ya, hay que vengarse. Y que solo agarraban ojo por ojo y diente por diente. No estaban pensando en que hay que investigar, hay que hacer todo ese procedimiento. Y que eso también le evitaba trabajo. Ajá. Imagínate cuando, y lo podemos ver cuando llevaron a la mujer adúltera donde Jesús. Hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto de adulterio. Y Jesús pudo investigar, pero ¿y ustedes dónde estaban? ¿Y a ustedes quién les llamó? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Ay, ¿cómo supieron ustedes que esta mujer estaba ahí? Ay, el hombre con el que está, ¿dónde está? O sea, comienza la investigación, pero como ellos están acostumbrados a que de una vez hay que darle muerte, entonces le dice, la ley de Moisés dice que debe apedrearla. ¿Verdad? O sea, de una vez. Pero Dios ya había su sanganada y luego le dijo, por eso le escribió en tierra ahí cada uno todos los pecados. Qué maravilloso, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Bueno, lee Mateo 6, 4 y 6 y Mateo 16, 27, Lucas 6, 23 y 2 Timoteo 4, 8. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de cómo ve a Jesús los principios relativos a la recompensa y el castigo? Jesús estaba claro, César, de que todas las personas, sean buenas o sean malas, iban a tener o a comparecer, ¿verdad?, delante de la justicia de Dios. Así es, el apóstol Pablo así lo dice. Sí. Todos, creas o no creas, vas a estar delante de la presencia del Señor. Y vas a estar, o sea, no te vas a librar. Siempre vas a tener tu recompensa o tu castigo. O sea, Jesús no estuvo en contra, más bien Jesús dice, más bien alérense, porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Así es. ¿Verdad? Y tal como le dice el comentario, Jesús no estaba en contra del principio de la recompensa y el castigo. La justicia es una cuestión de principio. Es una parte crucial de la vida. Sin embargo, ningún individuo debe asumir el papel de juez, jurado o verdugo. Y te recuerdas, por eso Jesús dijo también que nosotros no podemos arrancar la cizaña. Déjenla que crezca. Y que nosotros no podemos llevar el trigo también. No tenemos esa capacidad para hacerlo. No podemos. En la iglesia nosotros ninguno es juez. Ninguno es doctor, todos somos enfermos. Todos somos enfermos. Todos estamos en el mismo barco o en el mismo hospital. ¿Verdad? Si no tienes una cosa, tienes otra. Así es. Bueno, me gusta lo que dicen. Qué fácil sería para nosotros pervertir la justicia, ¿verdad? Es fácil. No, pero no nos corresponde a nosotros reparar el daño. Si hay que reparar un mal, debe hacerlo un tribunal objetivo. Es la labor de los jueces. ¿Verdad? Pero en este contexto Jesús nos dice que seamos como tan perfectos como nuestro Dios o nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo podemos ser tan perfectos como Dios mismo? El amor desinteresado es la característica primordial de Dios. Él enseña a sus seguidores a amar a sus enemigos. Es lo que el Señor nos enseña. Así es, por eso dice el comentario, la verdadera perfección consiste en amar, perdonar y ser misericordiosos. Amén. Lucas 6:36. Así es. Incluso con aquellas personas que no lo merecen. Sí, pues si se lo mereciera, no tiene chiste de ese hijo. Porque hay que ver algo, familia. Hay algo importante. Nosotros no nos merecemos la salvación. Por eso es gracia. Y la gracia es algo que tú le das a alguien que sabes, estás consciente de que no lo merece, pero como tú tienes amor, entonces tú le das eso a esa persona. No lo merece, pero por gracia se lo estás dando.
¿verdad? Y mira cómo el apóstol Pablo, acordándome de estas cosas, él dice que si hay cosas que tú no consideras que son malas, pero tu hermano lo considera así, que por amor a ese hermano no lo hagas. Así. Por amor, o sea, el amor hacia el hermano debe estar por encima de tu derecho, por así decirlo, pero para evitar que el hermano se vaya a perder, por eso mejor no lo hagas. O sea, siempre nos manda a ser consciente, a tener el valor de las personas y sobre todo en cuanto al asunto de la salvación. A que no podamos ser también tropiezos para que estas personas puedan desviarse del camino, ¿verdad? Qué importante es poder nosotros, familia, tener una relación activa con el Señor y que podamos también prestar oído, porque a veces nos sentimos tan capacitados, tan llenos de conocimiento que decimos, y lo que César dice, ¿y yo para qué? Es invento de él, o que se lo aplique él, yo voy a hacer lo mío, ¿verdad? O sea, nos ponemos como que ya estamos completos y que ya no necesitamos, porque eso ya se ha dicho Jetro, Moisés cuando Jetro le dijo, mira, te vas a acabar ahí, mejor comienza a distribuir las responsabilidades. ¿Verdad? Así es. Qué importante. Bueno, el día viernes para meditar y estudiar, o estudiar y meditar, dice un comentario ahí del libro Patriarcas y Profetas. Puesto que vivimos en el territorio de nuestro enemigo, no es de extrañar que podamos ser heridos por sus hábiles y engañosas artimañas. ¿Quién de nosotros no ha conocido el dolor y el sufrimiento provocado por el pecado y el mundo caído y pecaminoso en el que vivimos? Desgraciadamente, esta forma parte de la vida, pero Dios nos da poder para poder afrontarla. Amén. Qué maravilloso lo que dice esta cita. Dice que estamos en el territorio del enemigo. Y no es de extrañar que de repente tú pases por una situación difícil. Es como decimos, los cristianos no estamos exentos porque estamos en este mundo todavía. No estamos en una burbuja. Ahora, pero me gusta cómo termina esa cita. Dice, pero Dios nos da el poder para afrontarlo, para soportarlo, para avanzar, para seguir, para desistir y para poder vencer. Ese es el poder que nos da. Dice la siguiente cita, nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también lo suyo. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros había de cargar, ¿verdad? El Señor permite los conflictos. ¿Con qué propósito? Para prepararnos el alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Qué maravilloso. Es lo que te decía, ¿no? Las cosas suceden, pero lejos de enfrascarnos en el problema, hay que ver por qué el Señor lo permitió. Así es. ¿Cuál es su propósito? Y como lo dice ella, las pruebas te permiten prepararte para algo. Para que tu alma tenga paz, para que tú puedas tomar decisiones correctas sabiendo de que Dios está haciendo o permitió esas cosas, no para que tú te alejes de Dios ni para que lo abandones, sino al contrario, para que tú te sientas que Dios está contigo, te está fortaleciendo y que sigas adelante. Ahora, ningún cristiano, ningún creyente y ningún hijo de Dios va a estar en el cielo sin que haya pasado por prueba. Claro, la idea es moldear tu carácter. No, y tenés que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a los mundos que no cayeron, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso. Así bueno, que, la verdad es que esta lección lo que nos enseña es a vivir la ley, pero a vivirla de manera práctica. Y no tomarla como algo que nos encierra, sino como decíamos, algo que nos libera. Porque a veces cuando nosotros pensamos que nos encierra, estamos siendo egoístas porque me prohíbe a mí. Pero como a ti te prohíbe también, te limita. Entonces te limita a ti para mí y de mí para ti. Entonces nos da igualdad, ¿no? Ante todo. Así es. Qué maravilloso, familia. Gracias por acompañarnos en este espacio y en este repaso. La verdad que estaba muy bueno. Es verdad que podemos sentirlo un poquito como... Porque no estamos familiarizados mucho con los códigos penales, con los derechos, ¿verdad? Pero es importante saber de que todo eso que existe viene de los 10 mandamientos que Dios ha dejado, ¿verdad? Qué maravilloso saber eso. Y sobre todo, familia, que podamos aprender
a amar a Dios para que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos tener o ser personas que estemos siempre pendientes de aquellas personas que necesitan algo en nosotros. Así es, le invitamos para que pueda usted estudiar la próxima lección para el sábado 6 de septiembre. El pacto y el modelo. Okay. Vamos a ver qué nos trae esta lección. Sobre todo, Dios no nos manda a obedecer simplemente, sino que la Biblia dice que Él nos da el poder para obedecer. Así es. Y bueno, ese en la otra comentario, pero dice el pacto y el modelo, es decir, que te da el pacto, pero también nos va a dar un ejemplo, ¿verdad?, de cómo hacer para vivirlo. Así que, familia, gracias por estar con nosotros. Suscríbanse al canal, hagan sus comentarios, denle like a este video. Y si ustedes tienen o ven que este material puede ser de mucha ayuda para alguien, un amigo, un familiar, un vecino, no dudes en enviárselo y que ellos puedan también ser alcanzados por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Así es. Así que, familia, nos despedimos y vamos a orar, César. Oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias por la oportunidad de comentar esta lección, Señor, que nos recuerda de que la ley debemos de tener en nuestras vidas, en nuestros corazones, de manera que podamos obedecerla automáticamente. Señor, gracias porque en medio de tantas cosas, esas leyes, oh Dios, nos ayudan a ser más empáticos entre nosotros mismos, a amarnos, a respetarnos, y al final todos somos beneficiados. Gracias, Señor, porque esas leyes brotaron solamente de su corazón y de su gran amor para nosotros, Señor. Bendícenos y te rogamos que nos ayudes a poderlas implementar en nuestras vidas, Señor, de manera que podamos tener una mejor sociedad y, sobre todo, Señor, a dar ejemplo a las demás personas que no te conocen. Amén. Padre, permítenos que tu Espíritu Santo nos selle, nos unja, Señor, para que cuando tú vengas a traer a tu iglesia estemos entre los redimidos. Señor, gracias y bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y ven a través de este programa. Y ellos también, oh Dios, vean la ley no como una restricción, sino, oh Dios, como un cerco protector que tú nos das para que vivamos una mejor vida en esta tierra. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así es, familia, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.